decimos estados financieros, estamos pensando en qué información nos muestran esos documentos, ¿sí? Y bueno, análisis de estados contables es lo mismo que análisis de estados financieros. ¿En qué consiste el análisis de los estados contables o de los estados financieros? Un poco ya nos habíamos introducido, yo les había dado una pequeña presentación, pero básicamente consiste en calcular una serie de indicadores para esos estados. O sea, transformar esos estados contables en un conjunto de indicadores para analizarlos. O sea, yo no me quedo con el estado contable así en crudo como está, sino, por ejemplo, un mini presentación que vimos, a la ganancia que está en el estado de resultado la puedo transformar en un cálculo de rentabilidad, por ejemplo. Y vimos algunos indicadores que no los explicamos todavía, pero indicador de liquidez, de solvencia. Entonces, el análisis de los estados contables pasa por eso, por transformar los estados contables en una serie de indicadores para poder analizarlos un poco mejor, desde la mirada financiera. Ahora vamos a introducirnos un poco en el tema de que cuando analizamos los estados contables, generalmente siempre es bueno empaparnos un poco. No podemos analizar bien un estado contable si no sabemos cuál es la actividad que hace la empresa, si no sabemos un poco del negocio de la empresa, si no entendemos un poco el negocio de la empresa, porque si no es como mirar números en el aire, chicos. Entonces uno, cuando analiza los estados contables, suele analizar aquella documentación que te permite familiarizarte un poco con esa información que está contenida en los estados contables. Y un documento muy útil que se suele presentar en forma conjunta con los estados contables es la memoria. La memoria la elabora el directorio de la empresa. ¿Se acuerdan de derecho cuál es el rol del directorio en una sociedad anónima? O sea, votar, tomar decisiones, esas cosas. Bueno, en una sociedad anónima y en las personas jurídicas en general, SRL, depende, pero si hablamos de empresas que cotizan en bolsa, casi todas son sociedades anónimas, ¿sí? En una sociedad anónima está separado lo que es la titularidad del capital, los dueños del capital, de quienes administran o gerencian la empresa. ¿Sí? Los que son dueños del capital, los dueños de la empresa son los accionistas, los que tienen acciones, que las acciones representan una parte alícuota del capital, digamos, ¿sí? Los dueños, ¿quiénes son? Los accionistas. Pero los accionistas, a veces una empresa puede tener 10.000 accionistas. Los 10.000 accionistas no van a estar administrando todos los días, tomando las decisiones de gerenciamiento, de gestión de esa empresa. Se estarían peleando entre todos a ver quién define lo que se va a hacer. Y muchas veces hay accionistas que compran acciones de la empresa como una inversión, pero tienen las acciones y cada tanto se enteran de lo que pasa en esa empresa. Hay accionistas que compran las acciones hoy y la venden mañana. Entonces hay una separación entre quienes toman las decisiones de gerenciamiento, de gestión, y quienes tienen la propiedad de la empresa. Entonces, quien vota en la asamblea son los accionistas. Y quien en una sociedad anónima tiene a cargo la gestión, la administración de la empresa es el directorio. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien, entonces, ¿pero qué pasa? La máxima autoridad en la empresa sigue siendo los accionistas, por más que el que toma las decisiones, si contrata o no contrata un personal, si le compra a ese proveedor o le compra a tal otro proveedor, si produce más, si produce menos, qué política de crédito le va a dar a los clientes, todo eso, esas decisiones en última instancia las define el directorio de la empresa, ¿sí? Los accionistas no están en el día a día de esas cosas, pero quienes son los dueños de la empresa son los accionistas. Entonces, los accionistas, las decisiones más importantes en la empresa la toman los accionistas en la asamblea por mediante votación, ¿sí? Y el directorio tiene que rendirle cuentas en algún momento a los accionistas de lo que hizo.
Y bueno, una forma de rendirle cuenta es presentarle la memoria, además con los balances que reflejan los números de su gestión, por así decirlo, y los accionistas se lo tienen que aprobar, ¿sí? Cuando los accionistas le aprueban la memoria, le aprueban los balances, ese es la dirección de la empresa, respira, está tranquila, le aprobaron la gestión, por así decirlo, ¿sí? Pero mientras que los accionistas no le aprueban los balances, no le aprueban, no le están dando el visto bueno a lo que hizo el directorio de la empresa, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Bueno, chicos. Sí. Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué decisiones importantes sí o sí no las puede tomar el directorio? Por ejemplo, si va a emitir nuevas acciones, el directorio no las puede tomar. Ahí va a votación de los accionistas. Si va a hacer oferta pública de sus acciones, una empresa que no cotiza en bolsa y decide, bueno, a partir de mañana o dentro de un tiempo quiero cotizar mis acciones a la bolsa, eso lo resuelve la asamblea. Si voy a tener alianzas estratégicas con otras empresas, si voy a comprar otra empresa, son decisiones que sí o sí el directorio las puede proponer, pero se resuelven en la asamblea por mayoría de votos. Y después, bueno, la asamblea de accionistas tiene la última palabra para aprobarle el balance. Generalmente se presentan 4 documentos en conjunto. El directorio, que es el que elabora la memoria, presenta la memoria, donde trata de darle información a los accionistas para explicarle cómo fue su gestión. Y sobre todo si no le tiene que dar buenas noticias. Le va a decir, bueno, resulta que las ganancias no fueron tan buenas con las esperadas, y le explica por qué. Bueno, la memoria presenta la memoria generalmente, los estados contables, y después para ayudarlos a decidir a los accionistas, viene el informe de la comisión fiscalizadora. Es decir, del síndico, que es como un órgano de control interno, ¿sí? Y después también va acompañado con el informe de una auditoría externa, un auditor externo a la empresa que hizo una auditoría a esos estados contables y emite un informe, ¿sí? Generalmente van esos 4 documentos: memoria, estados contables, el informe del síndico y el informe del auditor externo. ¿Una duda, chicos, hasta acá? No, profe. Bien, entonces, ¿qué tiene la memoria dentro? Bueno, es un documento en el cual el directorio de la empresa desarrolla comentarios referidos a la marcha de la misma. Trata de explicarle a los accionistas cómo fue la gestión para que le aprueben el balance, básicamente. Evalúa su gestión, hace una evaluación de su gestión, da información a futuro, estima las perspectivas futuras y propone la distribución de ganancias. Acá también el directorio va a decir, bueno, la ganancia del ejercicio fue esto, y vamos a distribuir, no sé, el 50% de las ganancias como dividendo y el 50% lo vamos a reinvertir en la empresa, por ejemplo, ¿sí? O también qué tratamiento le va a dar a las pérdidas si lo que está informando en el balance es un resultado negativo. La asamblea de accionistas es la que se reúne para tratar la documentación contable. Es la única que resuelve en definitiva la política de resultados. Es decir, el directorio propone cómo distribuir esos resultados, pero después los accionistas le pueden decir sí o no, digamos, ¿sí? O distribuirlos de otra manera. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Bien. La asamblea de accionistas recibe como una parte no vinculante, además de la memoria y además de los estados contables, para la toma de sus decisiones societarias, en materia de aprobación de los estados contables, el informe de la comisión fiscalizadora. La comisión fiscalizadora, yo acá le aclaré que es la sindicatura cuando es colegiada. Es decir, cuando la sindicatura no es un solo síndico, sino que son por lo menos 3 personas que tienen que tener el título de contador o de abogado. El síndico tiene que ser un profesional. También está contemplado en la ley de sociedades comerciales que en vez de una comisión fiscalizadora pueda tener un consejo de vigilancia. Y ahí está integrado por 3 o más accionistas, que no es necesario que sean profesionales, pero que van a tener que contratar un equipo de profesionales para que emita a su vez una auditoría. Pero además del informe de vigilancia, tiene que acompañarse el informe de auditoría externa, independiente, que lo tiene que contratar el propio directorio. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Bien.
La propuesta que seguía era volver un poco los balances de Insuagro y bueno, ver un poco la memoria de Insuagro. Yo se lo había subido al balance de Insuagro al aula virtual para que lo vayan viendo, pero la idea mi propuesta era que lo veamos entre todos y hagamos un análisis. Porque en general, un análisis es tipo como que si nosotros estuviéramos por analizar ese balance, si fuéramos analistas. Porque antes de calcular los indicadores, que para el análisis de estados contables, lo que se recomienda siempre es empaparse un poco en el negocio, mirar un poco el balance para tratar de detectar aquellas cuestiones que nos llaman la atención y después hacer el análisis de estados contables, pero hacer como una lectura del balance tratando de ver, bueno, qué cosas me llaman la atención, qué cosas parecen importantes de este balance, para después cuando uno hace el análisis propiamente dicho, profundizar en esas cosas. Y van a ver que en los balances de Insuagro está primero la memoria, después vienen los estados contables y después viene el informe del síndico y después viene el informe del auditor externo. El informe sobre el informe del auditor externo ya vamos a profundizar un poco más adelante, pero el auditor externo básicamente puede emitir un informe favorable o un informe desfavorable. Realmente si ese informe es favorable, va a decir que los estados contables representan razonablemente la situación económica y financiera de la firma y que fueron elaborados en base a las normas contables pertinentes, digamos. Puede ser que el auditor externo diga que no responden o que no respetan correctamente las normas contables y cuantifique la diferencia, pero para serles franca, tengan en cuenta que la auditoría, ¿quién la contrata, chicos? La propia empresa. Entonces, difícilmente el auditor que es contratado por la propia empresa haga un informe muy desfavorable, digamos. Probablemente si el auditor detecta que no están bien elaborados esos estados contables, es más probable que se abstenga de emitir opinión que haga un informe negativo. Entonces, cuando uno ve que se abstiene de emitir una opinión, o cuando dice que le ha resultado imposible formarse una opinión, en realidad básicamente hay que intuir que probablemente ese balance tiene algún problema, ¿sí? No sé si soy clara o no, chicos. Sí, yo no entiendo muy bien quiénes conforman las auditorías, digamos. La auditoría es, la empresa tiene que contratar un contador externo, o sea, no es empleado de la empresa, contrata el servicio de auditoría. Inclusive hay firmas que se dedican y son muy conocidas, como Price Waterhouse, que es una firma que contrató varios alumnos de acá de UCA para que hagan una pasantía. Deloitte, por ejemplo, es otra firma conocida. Hay grandes firmas o puede ser un contador profesional independiente, un contador. Yo lo contrato, ese contador, contrato el servicio de auditoría. Viene el contador a la empresa y hace una actividad de básicamente indagar si la contabilidad de la empresa, una especie de investigación para indagar si la contabilidad de la empresa refleja acabadamente la situación económica y financiera, digamos, de esa compañía. No, probablemente el auditor no puede hacer una investigación de ir operación por operación. No va a ser una operación de que toma el libro diario y ve todas las operaciones que se registraron una por una y fue a los comprobantes y las chequeó a ver si estaban correctas. Generalmente lo que se trabaja es con muestreos. Por ejemplo, quiere auditar deudores por ventas. Entonces le manda una carta toma de los 500 deudores de la empresa, toma 25 deudores, por ejemplo, y le manda una nota a esos deudores para que le informe el saldo de la deuda que mantiene con la empresa que está auditando. Y si la muestra da razonablemente bien, dice, bueno, deudores por ventas está bien.
y así toma muestras y va analizando si lo que refleja la contabilidad es correcto o no. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí, profe, otra pregunta. ¿Esta auditoría la tienen que hacer todas las empresas o ciertas empresas nomás? No, todas las empresas, chicos, tienen que tener un informe de auditoría, ¿sí? Okay. Bueno, gracias. Básicamente, cuando es una pyme chiquita acá en Paraná que no cotiza en bolsa, la auditoría se la hace el mismo contador que elabora el estado contable. Es así. Claro, a eso me refería. Ajá. Para una empresa chiquita, el mismo contador que le armó el balance hace el informe de auditoría. Pero en las empresas grandes, en las empresas que cotizan la bolsa, generalmente el que elaboró el balance y el que lo auditó son personas muy distintas, digamos, ¿sí? Sí. Además tiene que ser así, el informe lo tiene que elaborar alguien que está fuera de la empresa y que básicamente se le paga por el servicio de hacer esa auditoría. En este ejercicio contratamos a tal empresa para que nos audite y en el ejercicio que viene contratamos a otra, ¿sí? Sí. ¿Hasta acá? Bien. ¿Cuál es el riesgo de una auditoría, chicos? Que el que hace la auditoría toma muestras. Justo quizás en la muestra no tomó el caso conflictivo, por así decirlo, ¿sí? O sea, cuando uno trabaja con muestra puede detectar algo o puede que no lo detecte porque en la muestra que seleccionó no detectó dónde estaba el problema. No sé si soy clara, chicos. Sí, sí. O sea, la auditoría muestra cierta confianza, pero no brinda la seguridad de una exactitud. No obstante, la auditoría no se puede hacer de cualquier manera, existen normas contables al respecto, y se supone que el auditor respeta las normas contables y la auditoría es seria y genera cierta confianza, ¿sí? Un aspecto muy importante de ver de la auditoría, del informe del auditor, es ver si pudo, en opinión del auditor, acceder a toda la documentación que necesitaba para hacer un trabajo serio, por así decir. Que eso generalmente en los dictámenes también los contadores lo dejan asentado, si pudieron acceder a la información o no pudieron. Y muchas veces cuando no pueden se abstienen de emitir una opinión, ¿sí? Entonces, cuando yo veo un balance que tiene un informe de un auditor donde se abstiene de opinar, y bueno, tengo que analizar muy bien si ese balance es confiable o no en principio, ¿sí? Sí. ¿Sacamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y antes de pasar al caso de Insuagro, quería ver un poco este tema de los estados financieros complementarios. ¿Cuáles son los estados financieros complementarios? Los estados financieros, los estados contables consolidados. ¿Ustedes han visto en contabilidad antes algo de este tema, chicos? ¿Y qué idea tienen ustedes de los estados contables consolidados? No, yo la verdad es que ni idea. No me acuerdo. Bueno, chicos, entonces ahora cuando haga ese ejercicio para ver el estado de flujo de efectivo, voy a incluir algo de estados consolidados, muy elemental para que tengamos una idea, ¿sí? Pero en principio vamos a hacer, al igual que el estado de flujo efectivo, una breve presentación, ¿sí? ¿Cuáles son los estados contables complementarios y en qué caso lo tienen que presentar? Porque no todas las empresas tienen que presentar estados contables consolidados, ¿sí? La norma contable y bursátil vigente establece que cuando una empresa cotizante tiene el control directo e indirecto de otras u otras sociedades, aunque las otras sociedades tengan o no tengan cotización, deberá presentar obligatoriamente una serie de 3 estados contables complementarios a los estados básicos que vimos antes. Los denominados estos estados complementarios son los estados contables consolidados, ¿sí? En el caso de que la sociedad cotizante, o sea, que cotiza en bolsa,
no tiene control directo o indirecto sobre otra sociedad, no tiene que presentar estos estados, chicos, ¿sí? O sea, los estados consolidados se presentan solamente cuando la empresa controla a otras, ¿sí? Los estados contables consolidados tienen por objetivo mostrar la situación patrimonial, financiera y económica de todo el grupo económico que controla la cotizante. ¿Cuándo hay control de una sociedad sobre otra? Esto lo define la Ley de Sociedades Comerciales, ¿sí? El control se obtiene con la propiedad de las acciones que otorga el 50% más uno de los votos de la sociedad controlada. Es decir, si una empresa tiene acciones de otra empresa, compra acciones de otra empresa, que le permiten hacerse de más del 50% de los votos, ahí se estaría dando la figura del control. ¿Acabamos, chicos? Sí. Bueno, a esta situación se llega en forma directa cuando yo compro las acciones de la compañía y accedo al control, o en forma indirecta, cuando compro las acciones de otra empresa que a su vez tiene acciones de la empresa en cuestión. Y ahí sería el control indirecto, digamos, ¿sí? Pero que de alguna manera yo me hago de los votos. ¿Qué votos? Los votos de la asamblea, eso que decíamos que le aprueba el balance al directorio. Si yo tengo más del 50% de los votos de otra empresa, la controlo, ¿sí? Porque defino si le apruebo el balance o no al directorio y defino las decisiones más importantes en la asamblea. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, Fabricio? Ah, me pareció que ibas a preguntar algo. Bien. Estados contables consolidados, recuerden que los estados básicos eran 4, ¿sí? Pero los consolidados son 3, hay uno que no se presenta, ¿sí? Estados contables consolidados, presentamos un estado de situación patrimonial consolidado, también vamos a presentar un estado de resultado consolidado y un estado de flujo de efectivo consolidado. ¿Cuál es el estado básico que no tiene consolidado, chicos? El de evolución. Ah, pero me hablan como telegrama, ¿de la evolución de qué? Sí, profe. La misma cantidad de palabras posibles, sí, está bien. Bien, muy bien. Estado de situación patrimonial consolidado que muestra el activo, el pasivo y el patrimonio neto de todo el conjunto de las empresas, ¿sí? O sea, acá en el consolidado voy a mostrar el conjunto, la suma del activo de la empresa controlante y de la controlada, por así decirlo, ¿sí? La técnica de consolidación de estados contables está determinada por las normas contables vigentes y que implican básicamente la sumatoria de los estados contables de las sociedades que integran el grupo, previa depuración de las operaciones recíprocas. O sea, se suman los activos de las dos empresas, los pasivos de las dos empresas y el patrimonio neto de las dos empresas. Pero antes de sumarlos se depuran las operaciones interempresas, ¿sí? Si una empresa tiene una deuda con la otra, es un crédito en una empresa y es un pasivo en la otra. Esa operación entre las empresas se depura, ¿sí? No se tiene en cuenta cuando se suman las... No sé si soy clara, chicos, o no. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Con el estado de resultado también, es el estado de resultado de todo el grupo, y el estado de flujo efectivo también es de todo el grupo económico, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Las empresas que controlan a otras tienen que presentar los 4 estados individuales y acompañar a esos 4 estados individuales los estados contables consolidados, ¿sí? Entonces una empresa que controla a otra tiene que presentar 7 estados contables, los 4 individuales y los 3 consolidados. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Profe, ¿y por qué el estado de evolución de patrimonio no se presenta? Y no lo exige la normativa exige estos 3. Bueno. Supongo que no lo presenta porque es muy difícil de elaborar, digamos, porque se mezclan un poco las decisiones de una empresa con la otra, digamos. Pero la normativa lo que exige son estos 3, ¿sí? Quizás alguna empresa
quiere agregar el estado de evolución del patrimonio neto consolidado, y quizás lo agrega, digamos. La cuestión es que la norma a veces tiene un piso de mínima. Lo que exige la norma es esto. Si la empresa presenta esto, está cumpliendo. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. El estado contable que sirve para la toma de decisiones societarias en lo que respecta a repartir dividendos son los estados básicos, ¿sí? En otros países no es así. En otros países, a la hora de repartir dividendos, lo que se miran son los estados consolidados. Pero en nuestro país, cuando la asamblea de accionistas va a definir cuánto va a pagar de dividendos, cómo se van a repartir los resultados, lo que mira son los estados contables básicos. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Por la técnica de medición de inversiones en las empresas, en las cuales se posee el control, prevista por las normas argentinas, según la cual debe aplicarse el método de valor patrimonial proporcional. ¿Ustedes han escuchado el BPP o método de valor patrimonial proporcional? Sí. Bueno, ¿qué va a pasar acá? La empresa controlante valúa su inversión en una empresa controlada a través de este método del BPP. Entonces, en el estado contable básico, en el individual de la empresa controlante, la inversión en empresas controladas va a aparecer como inversiones no corrientes evaluadas a BPP, ¿sí? Este método del BPP permite que cuando yo consolide los estados contables, el patrimonio neto, los resultados de los estados contables consolidados coincidan con el patrimonio neto y los resultados de la empresa controlante. Y después yo voy a hacer un ejemplito para que se vea un poco, ¿sí? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Bien, como verán, tienen mucho trabajo los contadores en el caso de las empresas controlantes, porque los estados contables consolidados también van con sus notas, con sus anexos, entonces tienen que presentar 7 estados contables, con todas sus notas, con todos sus anexos. Como verán, esto no lo hace un contador solo, sino que lo hacen varios contadores, ¿no? Y el auditor generalmente no va a ser un solo auditor, un solo contador, sino que va a ser una firma de auditoría donde va a tener todo un equipo de contadores cuando haga la auditoría de esa empresa, porque es una empresa que tiene mucho movimiento. Y además pensemos que una empresa cotiza en bolsa, lo tiene que hacer cada 3 meses, así que como verán no es poco trabajo, ¿sí? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Bien, si quieren, vamos a analizar los balances de Insuagro, vamos a pegarle una lectura un poco minuciosa, vamos a ver la memoria, así que voy a dejar de compartir acá esto y voy a pasar a compartir el balance de Insuagro. Acá, no, acá. Que es, ¿todos ven acá en PDF el balance de Insuagro, chicos? Sí, profe, se ve. Bien. ¿Saben por qué elegí Insuagro? Porque es la única pyme, la única empresa pequeñita que cotiza en la bolsa en nuestro país. Entonces, son los balances más sencillitos de analizar, ¿sí? Ustedes van a ver Laboratorio Ritmon, que además es una empresa controlante de otras, presenta estados contables básicos, presenta estados contables consolidados. En cambio, es una empresa chiquita que no controla otras, es un balance muy chiquito, es más fácil de analizar. Por eso elegí esa empresa como base, ¿sí? Insumos agroquímicos. El estado contable que yo les subí al aula virtual es el que comprende el ejercicio que inicia el 1 de abril y cierra el 31 de marzo de 2018. Cuando el dólar estaba, ¿cuánto en esa época, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Vieron en el balance algo? ¿A cuánto estaba el dólar en marzo del 2018? ¿Se acuerdan? Muy bien, Fabricio. 17 o 20. 20 pesos estaba, ¿sí? Y después, en mayo del 2018, se disparó como a 40. No sé si se acuerdan. Sí. Bueno,
Fíjense, acá tenemos el índice de la documentación que está en este PDF. Primero, la memoria que elaboró el director. Acá viene el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución de patrimonio neto, el estado de flujo efectivo, las notas y los anexos. Todo esto, los estados, las notas y los anexos son los estados contables en Insuagro. El informe del auditor independiente y el informe del síndico, ¿sí? Fíjense que acá, inclusive esto se ve que lo han subido al PDF, tal como el directorio lo presentó a la asamblea de accionistas. Fíjense, señores accionistas, le está escribiendo a los accionistas. Conforme a lo dispuesto en los estatutos y en las normas contables vigentes, el directorio de Insuagro somete a vuestra consideración para que se lo aprueben, porque supongo que espera que se lo aprueben, y resolución, la memoria. El estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto, el flujo efectivo, notas y anexos, que se acompañan a la presente, o sea, con esta nota va a la memoria los estados, así como también el informe del auditor independiente, correspondiente al ejercicio número 16, finalizado el 31 de marzo. Acá nos dice que anexa el informe de la sindicatura, pero después está anexado al final también, ¿sí? Entonces le eleva todo esto para que la asamblea de accionistas resuelva si le va a aprobar la gestión al directorio o no. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos, chicos, o no? Sí. Sí. Bien, fíjense, esto ya cuando empieza acá hechos relevantes del ejercicio, ya nos estamos metiendo en la memoria del balance. Esto ya es parte de la memoria, ¿sí? Fíjense, sector agrícola. Acá habla no específicamente, no es la actividad económica directa de Insuagro. ¿Qué es lo que hace Insuagro, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? Si no, avanzamos un poquito más acá. Acá en la carátula de los estados contables dice cuál es la actividad principal de Insuagro. La comercialización de productos agroquímicos, ¿sí? Le vende productos agroquímicos al sector agrícola, ¿sí? Entonces, no es una empresa del sector agrícola, sino es un proveedor del sector agrícola. Pero bueno, si queremos, evidentemente acá si lo está mencionando en la memoria, es que el desempeño económico de Insuagro depende mucho de cómo le vaya al sector agrícola, ¿sí? La campaña 2017-2018 estuvo marcada por condiciones climáticas que condicionaron el mercado de forma significativa. Es de público conocimiento la merma producida en los rindes a nivel nacional, producto de falta de precipitación, que generó y generará en el futuro múltiples consecuencias, casi todas negativas. ¿Qué le está diciendo ayer? Se está atajando al directorio, ¿no es cierto? Le está diciendo a los accionistas, cuando miren este balance, no van a ser tan buenos los resultados, porque al agro le fue mal porque falta de precipitación, ¿sí? Entonces, cuando yo analice ese estado de resultado, tengo que tener en cuenta que el estado de resultado de un buen año o de un año no muy bueno. ¿Qué me dicen ustedes? Bien. Y yo voy a analizarlo de la misma manera, ese balance, si tengo idea de que ese es un año malo, así no tengo ninguna idea de cómo le fue a la empresa en el contexto. Bien. Entonces, como ustedes verán, si yo quiero hacer un análisis de estados contables, es importante leer la memoria, porque me da información para poder entenderlo mucho mejor. Hay cosas que si no, no lo voy a entender, ¿sí? Sí. Justamente, producto de la merma en los rendimientos, los precios de los granos se incrementaron en forma significativa, lo cual es un paliativo para la economía de los productores. Es decir, los productores vendieron menos porque cosecharon menos, pero los granos se encarecieron. Entonces, los productores de alguna manera vendieron menos, pero los vendieron más caros. Entonces a los productores no le cambió mucho la cosa, ¿sí? Sí. Pero vendieron menos, y para que Insuagro le venda a los productores, tienen que vender más, ¿sí? Ahora, venta de agroquímicos. Acá nos metemos de lleno ya en el negocio de Insuagro, porque Insuagro, este es el negocio de Insuagro, ¿sí? La situación de sequía generalizada condicionó el mercado de insumos, especialmente la venta de insecticidas y de fungicidas. Estoy un poco trabada, disculpen. Por la época
tanto leer se me empieza a trabar la lengua. Por la época de uso de estos agroquímicos, esta merma afectó puntualmente la performance del trimestre enero a marzo de 2018. O sea, en ese trimestre no fue un buen trimestre para Insuaro, ¿sí? Con respecto a los precios, si bien no hubo una variación importante en los costos, fíjense, acá hay otro factor. La alta competencia por retracción de la demanda generó una disminución en los márgenes sobre las ventas. ¿Cómo interpretan este último párrafo ustedes, chicos? Había mucha competencia. Y entonces, ¿cómo le afectó a Insuaro en su negocio? Que bajaron las ventas. Disminuyeron las ventas. Tiene más resultados negativos que positivos. Puede tener. Bien, bien. Bien. Fíjense que acá está diciendo, bueno, como pudimos vender menos, eso generó una alta competencia entre los que vendemos agroquímicos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Tener que competir entre nosotros. Y para competir entre nosotros empezamos a bajar precio. Y como empezamos a bajar precio, ¿qué pasa? Lo que se achicaron los márgenes, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por márgenes? Los costes. Bien, muy bien. La distancia entre el costo unitario por unidad y el precio de venta es el margen, ¿sí? Yo al costo le agrego el margen, llego al precio de venta. ¿Qué pasa? Achiqué margen. Para competir, bajé precios y gané menos por cada producto que vendí, ¿sí? Entonces, vendí menos y además bajé margen. Por cada producto que vendí, gané menos, ¿sí? Acá. Bien. Después hace un comentario sobre los resultados. Resultados económicos. En el ejercicio bajo análisis hemos logrado recuperar la senda de crecimiento que hemos venido teniendo los últimos años, tanto en pesos como en dólares. Si bien las estimaciones eran mejores, acá está diciendo, bueno, lo que yo te prometí en el ejercicio anterior, no lo cumplí. En el trimestre enero-marzo, los niveles de venta fueron menores a los esperados. Con respecto a las utilidades, el incremento, tanto nominal como porcentual, fue significativo, pasando de 9 millones, casi poco más de 9 millones, a 13 millones, ¿sí? Lo que representa un incremento del 45,38%. Bueno, después dice que en el cuadro que sigue muestra la evolución de las ventas en dólares y de las utilidades en pesos de los últimos ejercicios económicos. Y entonces, chicos, ¿le fue mal o no le fue mal al final? Qué buena respuesta, Fabricio. Excelente respuesta. La inflación fue del 30% aproximadamente. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de matemática financiera? La fórmula de Fisher. Sí. Ese sí sonó como a sufrimiento. No, sí, es como que hubo un aumento que no sé si, o sea, no es real en realidad, o sea, no te aumenta tu capital. Bien, un aumento nominal o aparente. Ajá. Claro, aparente. Ajá. Aparente, claro, no es verdad. Bien. ¿Y cuánto fue el crecimiento real del resultado? ¿Se animan a calcularlo? Yo les reflejo un poco la fórmula de Fisher. Era 1, se los digo, y ustedes lo calculan. 1 más la tasa nominal, o sea, 1 más 0,4538, dividido 1 más la tasa de inflación, 1,30 sería. Todo eso menos 1.
Exacto, perfecto, un 11,83%, ¿sí? O sea, fue bueno en términos de crecimiento, no tanto como si uno mira el crecimiento nominal y se queda solamente con eso, ¿sí? Sí. En sí la ganancia fue casi un 12% más de lo que fue el año anterior. Acá un poco el directorio está exaltando su gestión. El contexto era malísimo, tuvimos menos ventas, tuvimos menos márgenes, pero así todo, ganamos un 11% más que en el cierre 2017, ¿sí? Sí. Se está vendiendo el directorio, ¿no es cierto, chicos? Sí. Se está atajando desde el principio. Bien, fíjense, acá tenemos la evolución de ventas en miles de dólares. Fíjense que el año 2016 fue un año muy malo para Insuagro, el año 2017 fue un poquito mejor, y el 2018 fue un poco mejor todavía, ¿sí? ¿Por qué les parece que exhibe las ventas en dólares, chicos? ¿Que por qué expone las ventas en dólares? Y porque es una moneda más estable. Bien. Claro, es como una Porque el moneda dólar es más estable. Bien. O algo así. Además, chicos, tengan en cuenta que es un sector que le vende al agro. El agro factura en dólares. Probablemente, y su agro, la mayoría de las ventas las realiza en dólares también, ¿sí? Bien. Y acá tenemos la ganancia en pesos. Nuevamente, acá está mostrando que fue un año muy malo, pero miren qué ganancia que tuvimos, ¿sí? Comparado con los movimientos históricos, ¿sí? Muy bien. Muy bien, Fabricio, muy bien. Muy buena conclusión, ¿sí? Pero acá lo que está tratando de mostrar es que hizo una buena gestión el directorio, ¿no es cierto? Y acá viene memoria, continuación. Vamos con las perspectivas. ¿Qué perspectivas? En la memoria se incluye también proyecciones a futuro. Los puntos más salientes que tenemos que considerar para evaluar las perspectivas del negocio son las siguientes. El sector agrícola. Ya habíamos dicho que si al agro le va bien, a Insuagro también le va bien. Si al agro se le complica, a Insuagro se le complica, ¿sí? Si algo tiene de bueno el sector agrícola argentino es su capacidad de recuperación asombrosa. Así pues, las perspectivas de siembra para la próxima campaña son muy buenas, tanto para cosecha fina como para cosecha gruesa. Si el clima acompaña, acá tenemos un factor que determina el éxito del negocio, con los niveles de precios actuales para los granos, tener una buena campaña va a permitir que mejorar aún más el desempeño de la compañía, ¿sí? Niveles de ventas. Estimamos para el ejercicio próximo un incremento en los niveles de ventas y mínimamente sostener los márgenes de rentabilidad. Es decir, ahora cayeron los márgenes, pero aspiramos a que no caigan más, ¿sí? Entonces, en principio, si con el 2018, con todo lo mal que nos fue, ahora quizás sí, a veces capaz me estaba recostando sobre la computadora. Bien, chicos, y fíjense que habíamos dicho que en la memoria también iba una propuesta del directorio de cómo distribuir los resultados. Acá viene la propuesta del directorio. Por último, el directorio desea informar que ha resuelto elevar a consideración de la asamblea de los señores accionistas la afectación del resultado del ejercicio, que asciende a poco más de 13 millones, según la siguiente propuesta. Distribuir dividendos en efectivo por 5.500.000, que representan 25 centavos por acción. Acá podríamos calcular cuántas acciones tiene emitidas, pero después esa información está más adelante. Bueno, esto es sujeto a aprobación del accionista. Y después no va a distribuir todo el resultado. Una parte lo va a distribuir a los socios y otra parte va a incrementar una reserva facultativa, ¿sí?
¿Qué porcentaje va a distribuir del dividendo, chicos? ¿Se animan a calcularlo? ¿Qué porcentaje del resultado va a distribuir como dividendo? ¿Cómo sería el cálculo? Chicos, trabajemos con cifras. Muy bien, 41%. Exactamente los 5.500.000 dividido en los 13.103. ¿Todos de acuerdo? Bien, redondeemos en 42%, ¿sí? Un 42% de la ganancia del ejercicio la distribuye. Y el 5... ¿Hola? Hola. Sí, ahí anda. ¿Sí? Sí. ¿Se había trabado el audio? No, no. Bien. Entonces, ¿y qué porcentaje entonces lo va a imputar una reserva facultativa? Es decir, lo va a reinvertir en la empresa, por así decirlo. ¿Qué porcentaje sería? El 58%. Entonces, fíjense, un poco menos de la mitad se lo reparten en forma de dividendos. Y el 58%, casi el 60%, se reinvierte en la compañía. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Sí. Fíjense que ahí cuando ya calculamos indicadores, ya estamos haciendo un pequeño análisis de la información contable. ¿Qué porcentaje es la que se distribuyó como dividendo? ¿Qué porcentaje se reinvierte en la empresa? Ya estamos haciendo un mínimo análisis. Después dice, información requerida por el decreto 677 del año 2001. ¿Han escuchado hablar de este decreto ustedes antes, chicos? Yo no. No. Bien. Este decreto se llama Régimen de Transparencia de la Oferta Pública. Es un decreto que regula la información que las empresas que hacen oferta pública tienen que difundir. Entonces, fíjense, información exigida por este decreto. Las empresas que hacen oferta pública de sus acciones que cotizan a la bolsa tienen que brindar información conforme a este decreto. Y esa es la información que va a brindar, ¿sí? Conforme a este decreto tiene que brindar información sobre la política comercial, financiera y de inversión, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? El objetivo para este ejercicio es seguir con la recuperación de los niveles de ventas, pero sin desatender la política crediticia de la empresa, que está alineada con la cobertura del seguro de crédito sobre cada venta que se realiza. ¿Cómo interpretan ustedes eso? ¿Qué me dicen? Alguien que se anime. Bueno, a ver, ¿y la opinión de alguien más? Candela, ¿qué opinas vos? Estoy pensando. En este ejercicio. ¿Yara? Para mí, bueno, dice Ujú. que lo que quiere es recuperar los niveles de venta. Ujú. Claro, yo pienso como Fabricio, que no quiere dejarle de prestar atención a pagar el seguro de cada venta. Ujú. Bien. ¿Y Agustina? Estoy volviendo a leer a ver si saco otra conclusión. Bueno, sí, chicos, está bastante orientado. Lo único que la cobertura del seguro me parece que por ahí no queda un poquito clara. Fíjense que está diciendo que quiere recuperar ventas. Si yo quiero recuperar ventas, una forma de hacerlo con la política comercial sería, bueno, le doy más crédito a mis clientes, ¿sí? Tendría que ser más flexible para darles crédito, darles más plazo, darles más facilidad de pago. Si yo le doy más crédito, más facilidad de pago, tengo más posibilidades de vender, ¿sí?
Entonces, sin achicar márgenes, bueno, voy a tratar de ser competitivo con la política de crédito. Pero me voy a cubrir de ese riesgo. Si alguno no me paga, quizás contrate alguna compañía, un seguro de riesgo, no lo especifica muy bien, pero que se va a cubrir de ese riesgo, está diciendo, ¿sí? Bueno, voy a ser más flexible, pero voy a tomar una cobertura. Quizás contrate un seguro, que si algún cliente no me paga, me cubre el seguro, ¿sí? Sí. Claro. Está diciendo, bueno, vamos a hacer todo lo posible por mantener las ventas, le vamos a dar más crédito, pero nos vamos a cubrir por las dudas, quédese tranquilo, le está diciendo, ¿sí? Claro, porque por eso decide tomarlos en dólares y no en pesos, a los créditos. Y no, probablemente las ventas se pacten en dólares, ¿sí? Claro. Y sea a cobrar quizás en pesos, pero en función de cómo cambia el tipo de cambio. ¿Y Claro. cuál es el riesgo que está teniendo acá? Que bueno, que le vendí adentro de 90 días, supongamos en marzo, cuando el dólar estaba a 20 pesos por dólar, y todavía nadie se esperaba lo que iba a pasar con el dólar, que después se fue a 40. Y resulta que en pesos me debe el doble de lo que me debía antes, y ahí tengo quizás el riesgo de que el que se endeudó conmigo no me quiera pagar, digamos, ¿sí? Y bueno, y ahí, bueno, si no me paga, bueno, yo me voy a cubrir, no es que le voy a dar facilidades y voy a asumir el riesgo yo de esos créditos. Es un poco, interpreto yo lo que está diciendo, ¿sí? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Profe. Bien, fíjense, en este ejercicio es intención del directorio lograr un financiamiento de capital de trabajo, tomando deuda en dólares estadounidenses, evitando a toda costa créditos en pesos, debido a las tasas prohibitivas que hoy se manejan en el mercado. Y en este contexto, en el año 2018, las tasas en pesos eran altísimas, ¿sí? Pero obviamente cuando la empresa escribió esto, todavía no había expectativa de que pase lo que pasó con el dólar. Si no, no sé si hubiera escrito la empresa en mayo, no sé si escribía esto mismo que escribió ahora, chicos, ¿sí? Sí. Imagínense que yo me endeudé, tomé una deuda en dólares, la tasa, es bajísima, el 1%. 1% en dólares, ¿sí? Pero si el dólar pasó de 20 a 40, en realidad la tasa no es del 1%. ¿De cuánto es la tasa en dólares que estoy pagando cuando la paso a pesos? Del 101, más o menos. Y arriba de 100 seguros, ¿sí? Entonces Claro. parecía que la tasa en dólares era baja. Claro, el 1%. Ajá, sí. En realidad después se deben haber querido matar, como dice Fabricio, ¿sí? Si estaban tomando deuda en dólares. Lo único Claro. que la empresa estaba un poco cubierta. ¿Por qué? Porque la empresa tenía su ingreso en dólares. ¿Sí? Sí. Claro. Si hubiera tomado las tasas, a lo asumo dirá, bueno, perdí de ganar, porque esas tasas en pesos parecían altísimas, pero resulta que eran baratas. A la larga resultaron baratas, porque con la devaluación que hubo, las tasas en pesos eran muy altas, pero después no eran comparadas con las tasas en dólares, no sé si eran tan altas, no sé si soy clara, chicos. Sí, sí. Bien, distintas, chicos, la situación, y esto para ir analizando otro balance. Una empresa tiene sus ingresos, hace este mismo análisis, pero no es Insuagro, es una empresa que vende en el mercado interno, tiene sus ingresos en pesos, y se endeuda en dólares, y ahí ya la situación cambia un montón. Insuagro se endeudó en dólares, pero tenía sus ingresos en dólares, y le va a doler la suba del tipo de cambio, pero no lo va a afectar tanto porque sus ingresos están en dólares, ¿sí? O están atados al dólar. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Bien. Con respecto a la política de inversiones, la misma está orientada principalmente en la obtención, ¿en qué va a invertir? En la obtención de nuevos registros, porque ellos producen insumos agroquímicos, y bueno, patentar nuevos productos, bien sea a través de inscripción de nuevos productos que descubran ellos, o a través de la compra de registro a otras empresas, ¿sí? Bien, y acá una pregunta, fíjense, en principio podríamos preguntarnos, ¿va a tomar financiamiento? ¿Se va a endeudar para financiar capital de trabajo? ¿Qué podría hacer en vez de endeudarse, chicos, para financiar de capital de trabajo? ¿Qué podría hacer?
¿Qué me dicen? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Bien, acá está diciendo que el directorio, es intención del directorio lograr un financiamiento del capital de trabajo, tomando deuda en dólares. Es decir, se va a endeudar para invertir en capital de trabajo. Se va a endeudar. En vez de endeudarse, ¿qué podría hacer en vez de endeudarse, chicos? Buscar inversores, podría emitir nuevas acciones. ¿Qué más podría hacer? Y bueno, Yo siendo iba a decir vender acciones. ¿Cómo? Disculpen que no escucho bien. Es que yo iba a decir vender acciones, que sería como buscar inversionistas, ¿no? ¿O no? Bien, emitir acciones. Y también fíjense que el 58% de la ganancia del ejercicio la está imputando una reserva facultativa, que tiene la facultad de tener esa reserva o no. Esa reserva facultativa es para reinvertirla en la empresa, por así decirlo, ¿sí? Podría decir, no, en vez de endeudarme, no distribuyo dividendos y en vez de que la reserva facultativa sea del 58% de la ganancia, que la reserva facultativa sea por el 100% de la ganancia. Podría ser otro camino. Bueno, y una cuestión que nos podemos preguntar, ¿y por qué elige endeudarse en vez de reinvertir las ganancias en un contexto de tasas de interés altas? Porque ahí está diciendo que las tasas están por las nubes. Las tasas de interés están por las nubes, pero aún así elige endeudarse en vez de reinvertir las ganancias de la empresa. Bueno, esa información está más adelante, ¿sí? Vamos a seguir leyendo la memoria, pero le dejo la inquietud, así que cuando aparezca la respuesta, quedó planteada la inquietud. Aspectos vinculados a la toma de decisiones del sistema de control interno, ¿sí? El proceso decisorio de la compañía se funda en la figura del directorio, que es quien toma todas las decisiones trascendentales, el directorio. Esto un poco ya lo habíamos comentado, ¿sí? Con respecto al control interno, se sustenta en procedimientos administrativos que contemplan controles cruzados de integridad y consistencia. Por tratarse de una empresa bajo el régimen PYME, no posee comité de auditoría, que si fuera una empresa grande la tendría que tener. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Política de dividendos. Bueno, fíjense acá, tal como se expresa en la memoria acá, ¿por qué si le convendría no distribuir dividendos en vez de endeudarse, elige distribuir dividendos? ¿Sí? Bueno, acá está en el primer párrafo lo que decíamos antes, vamos al segundo párrafo. La empresa, en la medida de sus posibilidades, seguirá manteniendo una política generosa en materia de dividendos en efectivo. Consideramos que es una buena manera de compensar a nuestros accionistas por la falta de liquidez que sigue teniendo el papel. ¿Sí? Entonces, sí, fíjense, podría no endeudarse y reinvertir sus ganancias. No obstante, prefiere endeudarse, aunque las tasas estén caras, pero pagar buenos dividendos a los accionistas. ¿Por qué? Acá lo explica por qué. Porque las acciones no tienen liquidez. ¿Qué entienden ustedes que las acciones no tienen liquidez, chicos? Exacto. Sí, exacto. Eso significa, ¿sí? Las acciones no tienen mucho mercado. Si a ustedes les interesan, pueden entrar a Yahoo Finanzas, se los dejo de inquietud si a alguien le interesa. En Yahoo Finanzas hay un buscador de cotizaciones. Ustedes pueden buscar la cotización de cualquier empresa que cotiza acá en Argentina, en Nueva York, en cualquier mercado, ¿sí? Ponen en el buscador de cotizaciones INAG, que es el ticker de Insuagro, INAG con mayúscula INAG, y les va a tirar la serie de precios día por día, cuánto se negoció, y van a ver, yo entré a mirar el otro día, y van a ver que el 9 de marzo se compraron y vendieron acciones de la empresa, y después no hubo operaciones hasta el 2 de abril. Y el 2 de abril se vendieron 60 acciones nada más, que no es, en todo el país 60 acciones de la empresa.
pero hubo casi un mes donde no hubo ni compras ni ventas. ¿Sí? Es una empresa que hay días que ni se negocia, hay un día que no, hay días que se negocia, hay días que no se negocia. ¿Qué pasa a un accionista de una empresa grande? Necesita efectivo, porque no sé, tuvo un imprevisto, necesita liquidez, necesita dinero ya. ¿Qué hace? Va al mercado y vende sus acciones. Pero acá el accionista de Insuagro va al mercado y quizá no se las compra nadie. Entonces, bueno, no puede tener liquidez vendiendo sus acciones. Entonces la empresa se preocupa de darles a los accionistas liquidez, la liquidez que sus acciones no tienen. ¿A través de qué? Del pago de efectivos, ¿sí? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Bien, acá habla de la modalidad de remuneración al directorio, esto no lo veo muy interesante, lo dejo para que ustedes después lo vean si quieren, y acá firma el director. ¿Quién elaboró la memoria? El director, ¿sí? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí, profesor. Bueno, acá empezamos con los balances, que ya algo habíamos visto. Fíjense, acá empieza la carátula de presentación. ¿Cuándo vence? Todas las sociedades tienen una fecha de vencimiento. ¿Cuánto vence la Insuagro? El 26 de septiembre del 2101. Exacto, el 26 de septiembre. Acá, digamos, cuando llega el 26 de septiembre de 2101, la empresa finaliza y se tiene que liquidar, salvo que se decida renovar la vida de esa empresa. Lo tiene que resolver, por supuesto, los accionistas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la composición del capital social. Acá tenemos la cantidad de acciones que se emitieron, 4.500.000 acciones ordinarias clase A. Clase A, valor nominal 10 centavos, ¿sí? El valor nominal de las acciones. ¿Qué cantidad de votos tiene cada una de estas acciones? 5 votos. ¿Cuál es el valor del capital suscripto por estas acciones? La cantidad de acciones por el valor nominal de cada una, 450.000 pesos. ¿Te acabamos, chicos? Sí. Para las acciones clase A. Las acciones clase B tienen el mismo valor de nominal, es decir, aportaron la misma cantidad de dinero que las acciones clase A, pero tienen valor 1 voto por acción, ¿sí? Acá les propongo que analicemos cuál es la participación en el capital de los accionistas clase A. ¿Qué participación en el capital tienen los accionistas clase A? ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué me dicen? Bien, pero no nos confundamos. Está la participación en los votos y está la participación en el capital. Ajá, la participación en el capital. Bien, un 20,45%, que ¿cómo lo calculé? Los 450.000, exacto. Los 450.000 dividido los 2.200.000. Y ahora le voy a pedir a Yara que me calcule la participación en el capital de las acciones clase B. ¿Cómo, profe? Te voy a pedir a vos que calcules, así como Fabricio calculó la participación en el capital de las acciones clase A, que vos calcules la participación en el capital de las acciones clase B. ¿Cómo lo calcularías? Y la cantidad Uh-huh. por el valor nominal. A ver, Fabricio, vos comentale cómo calculaste la participación de las acciones clase A ver si Yara te puede emular el procedimiento.
Ujú. Ujú. Ah, a Y ver. sería igual dividir la cantidad dividido el total. Claro, por 100. Claro. Ajá. ¿Y cuánto? Bien. Y Angie, que ahí la casó, ¿cuánto te da Angie? Me dio 79,5. Sí, a mí Muy bien. también. ¿Y a vos, Sí. Yara, también? Ahí la estoy calculando. Bueno, Sí, ahí me dio lo mismo. bien, bien. Yo no dejo, estamos a la distancia, pero no dejo de ser bruja, los incomodo a todos, ¿bien? No puedo deshacerme de mi afición. Chicos, era un poco el broma. Bien, entonces la participación en el capital de los accionistas clase A es muy chiquita, es el 20,45%. Y de las clases B son los que más plata aportaron casi el 80%, el 79% y medio del capital. ¿Acabamos? Sí. Bien, pero vamos a ver cómo es la participación en los votos. ¿Cuánto es el total de votos que tienen los accionistas clase A? ¿Cómo lo calculamos la cantidad de votos en total que tienen? Y acá le voy a preguntar a Agustina. ¿Sería haciendo el total integrado dividido a los votos? Cada acción A tiene 5 votos. ¿Y Sí. cuánta es la cantidad? Acá es esto que dice acá, cantidad es la cantidad de acciones que emitió la empresa clase A. 4.500.000. Entonces, ¿cuántos votos en total tiene la clase A de accionistas? 900.000. 22 Ajá. millones 500.000. 22, pero no en porcentaje, pero está bien, te me adelantaste. Está muy bien, Fabricio. No, pero está bien, te me fuiste 5 pasos adelante, pero está muy bien. 22.500.000, ¿sí? Y las acciones clase B, ¿cuántos votos tienen en total? Este cálculo es muy simple porque tienen un voto por acción. Y si son 17 millones y medio, 17 millones y medio de votos. ¿Hasta acabamos o no? Sí. Sí. La totalidad de votos, ¿cuánto es la suma del total de los votos en la asamblea? Los 22 millones y medio, ¿sí? Los 22 millones y medio más los 17 millones y medio. ¿Cuánto es el total de votos entonces, chicos? 40.000. 40 millones de votos, ¿sí? Distribuidas en un montón de accionistas, porque no sabemos quiénes tienen todas las acciones, ¿no? Bien, ¿cuánto es el porcentaje de los votos de las acciones clase A, que ya Fabricio la calculó, es 56,25%? ¿Y cómo la calculaste, Fabricio? Bien, ¿y cuánto es la cantidad de votos que puede llegar a sumar todos los accionistas clase B? Y le voy a preguntar a Candela. Espérenme un segundito. Sí. Claro, sería 17.500 Uh-huh. dividido 40 millones. Exacto. ¿Cuánto? 43,75 puede ser. Bien, muy bien. ¿Qué pasa, chicos, si acá en la asamblea todos los accionistas clase A se ponen de acuerdo? Los accionistas de clase B tienen la Van a posibilidad. ser mayoría que la del B. Exacto. Claro. Ajá. ¿Qué es lo que pasa acá, chicos? Y esto es lo habitual que pasa en muchas empresas. Los accionistas clase A son los que crearon la empresa, los primeros accionistas, ¿sí? Ujú. Y como generalmente son los que crearon la empresa, quieren quedarse con el control de la toma de decisiones de esa empresa. Después han necesitado buscar más socios. Entonces, y ahí es cuando decidieron hacer oferta pública
que Insuagro hace oferta pública de sus acciones y sus acciones se cotizan en la bolsa. Obviamente que han emitido nuevas acciones y las han vendido en la bolsa. Y hay accionistas que las han comprado. Pero esas acciones que han emitido para buscar nuevos socios porque han necesitado financiamiento, ya no fueron acciones clase A, fueron acciones clase B. Y hay algo que tiene que ver con la normativa que está vigente. Una vez que la empresa hace oferta pública de sus acciones, solamente puede emitir acciones ordinarias donde cada acción tiene un voto. Antes de hacer oferta pública, puede emitir acciones con más votos, y el máximo es 5. Pero una vez que la empresa hace oferta pública, es una acción, un voto. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Entonces, si Insuagro ahora quisiera emitir más acciones clase A, no puede, porque ya está cotizando en bolsa. Todas las acciones que emita de aquí en más son clase B. Una acción, voto, ¿sí? Estas acciones que tienen más votos, las emitió antes de cotizar en bolsa, ¿sí? Sí. Generalmente muchas empresas, cuando se crean, y deciden dar el salto grande, el gran paso de abrir su capital, es decir, buscar socios en la bolsa, dicen, bueno, yo me quiero reservar el control de la compañía. Entonces me quedo con acciones que tienen más votos, que me dan más del 50% de los votos, y somos 4 o 5 accionistas, o a veces uno solo, que, o si son poquitos, se ponen de acuerdo entre ellos porque han trabajado desde el vamos, desde que arrancó la empresa en conjunto, o a veces un solo accionista que se queda con la voluntad social de la empresa, y después busca socios, pero esos socios nunca le van a cambiar la voluntad la define el socio original de la empresa. ¿Hasta acá vamos, chicos, o no? Sí, profesor. Entonces, fíjense un poco lo que decíamos en una de las clases pasadas. Los socios clase B casi son como terceros, porque está bien, pueden asistir a la asamblea, pueden votar, pero probablemente pueden opinar lo que quieran opinar, pero no van a tener mucha posibilidad de interferir en nada. Las decisiones, ¿quiénes las van a tomar? Los socios clase A. Y ellos van a tener que atenerse a lo que resuelvan los socios clase A. Sí. El socio accionista clase B casi no pisa nunca a la empresa. A lo sumo, asiste a la asamblea. Si asiste, que a veces ni siquiera existen, chicos, ¿sí? Casi es como un tercero que está fuera de la empresa. ¿Hasta acá vamos, chicos? Cobra dividendos nada más, ¿sí? Bien. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Se Sí. entiende lo que Sí, estamos diciendo? Sí. Fíjense que no hay que, para saber si una empresa tiene el control sobre otra, no hay que mirar la participación en el capital, sino la participación en los votos, ¿sí? Bien, vamos a pegarlo, ya vimos un poco el estado de situación patrimonial de Insuagro. Fíjense que acá abajo tiene una nota aclaratoria, dice, las notas y anexos que acompañan son parte integrante de los estados contables. O sea, todas estas notas que están mencionadas acá al costadito de cada rubro, o anexos por el caso de bienes de uso y activos intangibles, forman parte de los estados contables. Esta es la información, el estado básico es la información resumida. Pero todo lo que está detallado acá forma parte del estado contable. Bien, chicos. ¿Qué me dicen? El activo corriente, ¿qué es mayor en Insuagro? ¿El activo corriente o el activo no corriente? El activo corriente. El corriente. Bien, el activo, y dentro del activo corriente, ¿cuál es el rubro más importante dentro de los rubros más importantes dentro del activo corriente? Los créditos por venta. Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, caja y banco. Bienes de cambio. Fíjense, si yo sumo créditos por venta y bienes de cambio, la suma de los dos, los 200, redondeemos en 263 y 208. ¿Cuánto es 263 más 208, chicos? 471. De los 507 millones, poco más, que en el activo, dos rubros me explican casi todo el activo, ¿sí? Créditos por venta, créditos por venta
y bienes de cambio. Fíjense que decíamos que el 2018 fue un mal año, y que tuvo que rescindir margen, y también tuvo que flexibilizar su política de créditos por venta. Fíjense que el saldo que vas a comprar es mayor. Es consistente un poco con lo que veníamos viendo. Algo que yo comentaba en una de las clases anteriores, tiene poco activo no corriente, tiene pocos bienes de uso. Ahí en su agro difícilmente un banco le dé un préstamo, ¿sí? Y si va a ser un préstamo no va a ser por mucha plata. ¿Por qué? Porque ¿cuál es para un banco? Si la empresa no paga, ¿cuál es el respaldo? Y los activos que puede llegar a liquidar. Los bienes de uso. Tiene pocos bienes de uso, entonces probablemente tiene poca deuda financiera. Y fíjense así, fíjense lo que es la deuda financiera, nada. Y la deuda financiera de corto plazo en el total del activo es nada, ¿sí? Tiene poca deuda financiera básicamente porque tiene pocos bienes de uso, ¿sí? Miremos, ¿cuál es el rubro más importante dentro del pasivo corriente, chicos? ¿De cuentas a pagar? Cuentas a pagar. Entonces, y acá en cuentas a pagar, ¿qué es lo que les parece a ustedes que sea lo más normal que aparezca dentro de cuentas a pagar? ¿Qué es, comprenden cuentas a pagar, con qué lo asocian, chicos? Proveedores. Proveedores. Sí, básicamente, Acreedores. no sé si deberían... Proveedores, básicamente, ¿sí? Fíjense que tiene cuentas a pagar de corto plazo y la mayor parte del activo no corriente son cuentas a pagar también, ¿sí? Bien. Y fíjense que si quisiéramos conocer la composición de estas cuentas a pagar, podríamos ir a la nota 3.7. Vamos a adelantarnos a esa nota, a ver qué hay en esa nota. La nota 3.7. Acá tenemos las cuentas a pagar. Y acá ya tenemos las cuentas a pagar corrientes y las no corrientes. Fíjense, dentro de las cuentas a pagar, ¿cuál es lo más importante dentro? Lo que más peso tiene. Proveedores en moneda extranjera. En moneda extranjera. Proveedores en moneda extranjera. Y fíjense que en el no corriente también son proveedores en moneda extranjera. ¿Sí? Fíjense que tiene los créditos por venta probablemente se ajusten por el dólar, porque venden dólares, o se pactan en dólares. Los bienes de cambio probablemente también estén valuados a valor en función del dólar. Y el gran pasivo que tiene también son pasivos en dólares. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Bien, volvemos al estado de situación patrimonial. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El tipo de cambio afecta mucho el balance de Insuagro o no? Lo que pasa con el dólar me puede cambiar totalmente los números acá, porque la mayor parte del activo me va a ajustar con el tipo de cambio y la mayor parte del pasivo. ¿Sí? Sí. Y fíjense, 471 millones activo corriente que era créditos por venta, bienes de cambio, mercadería que estoqueé y todavía no vendí. Acá puede haber productos terminados o puede haber productos en vías de elaboración. Y el mayor pasivo, o sea, el mayor activo que tengo en realidad ni siquiera es mío, porque calza casi con el pasivo que tengo. ¿Cuánto suman los 328 con los 117? 328 más 117. 445. 445. Fíjense, el mayor activo que tengo en este balance ni siquiera es mío, porque en realidad lo estoy debiendo. Fíjense que acá un banco difícilmente le dé un préstamo a su agro, si la mayor parte del activo que tiene no le pertenece, lo está debiendo, ¿sí? Sí. Si yo estuviera analizando el balance en su agro y le presto muy poco, ¿sí? Pero bueno, cuando uno antes de hacer un análisis de estados contables, mirar un poco estas cosas, de comprender el balance más allá del número, de ver, bueno, ¿cuál es el mayor activo que tiene? ¿Qué es lo clave en este balance? Profe, ahí tenía rodados en leasing, por eso también por ejemplo, un banco no le iba a dar un préstamo.
Bien, este bienes de usos en realidad es mucho más chiquito porque acá está como, inclusive está inflado, porque esos bienes Claro. ilícitos deberían estar dentro de bienes de uso, ¿sí? Ajá. Otro contador podría predecir, bueno, los contratos, los rodados en leasing, yo no lo voy a incluir en los bienes de uso. Lo voy a incluir el gasto del alquiler en el estado de resultado. Claro, ¿Sí? yo lo hubiera interpretado como un gasto, digamos. Lo que pasa es que muchas veces las empresas pueden ir y van al banco y le piden un préstamo y con la plata que le da el banco van y compran los rodados, o van y hacen un contrato de leasing, que en realidad el banco lo compra por mí y me lo va alquilando, pero en realidad yo le pago un alquiler por usarlo, pero no me pertenece a mí. Claro. Lo que está haciendo a Insuagro es, bueno, cuando llegue el momento yo voy a ejercer la opción de compra y van a ser míos, pero todavía no son míos. Claro. Estrictamente, yo acá, si yo fuera el contador de Insuagro, no incluiría los rodados acá en bienes de uso. Incluiría en el estado de resultado el gasto del alquiler y nada más. Claro, claro, yo Pero- lo hubiera pensado así también, sí. Pero acá tiene que ver con el criterio que usa el contador. ¿Y el contador por qué lo incluyó acá? Y porque Insuagro lo beneficia. Si yo no lo miro demasiado, tiene más activos. Claro. ¿Sí? Entonces Sí. estas cosas hay que mirarlas, porque a veces se ponen cosas porque quedan mejor, digamos. Si yo le voy a dar un préstamo y no lo miro demasiado, y tiene más activos, tengo que mirar qué hay dentro de esos activos, porque en realidad acá hay activos que no son activos en realidad, ¿sí? Sí. Bien. Pasamos al estado de resultados. Habíamos dicho que no era un buen año, y acá se puede ver un poco. Fíjense, la ganancia bruta, esto es lo que hacía Insuagro en el año 2017 y lo que hace en el año 2018. La venta de productos que él elabora, insumos agroquímicos. La venta de sus propios productos, ¿qué pasó? Si uno compara 2017 con 2018. Disminuyó. Disminuyó, claro. Disminuyó. Entonces, ¿qué pasa? Insuagro, acá está la iniciativa de la gerencia, la iniciativa del directorio, bueno, vamos a compensar esta pérdida haciendo otra cosa que no hacíamos antes, vamos a comprar y vender y vamos a cobrar comisiones por cuenta de terceros. ¿Sí? Bien. Hasta ahora le vamos dando los puntos al directorio, ¿no es cierto? Hizo las cosas bien. Sí. Entonces, tenemos acá la ganancia bruta, que la ganancia bruta son la venta menos los costos, las comisiones por lo que empezó a hacer en el 2018, y miremos los gastos de administración, los gastos de comercialización, y acá tenemos el resultado por tenencia de bienes de cambio. ¿Cómo interpretan ustedes este resultado por tenencia de bienes de cambio, chicos? Un resultado positivo porque fue aumentando, digamos. Bien. Acá, a mí, fíjense, si yo comparo, este es el resultado operativo. ¿Cuál era el resultado operativo, chicos? Si yo tuviera que dar un concepto de resultado operativo, ¿qué me dicen? Bien, es el del negocio de la empresa. Es decir, el resultado por la compra-venta de agroquímicos, ¿sí? O por la fabricación y venta de agroquímicos, ¿sí? Y después, fíjense que el estado de resultados siempre me discrimina el resultado del negocio y aparte me muestra los resultados financieros y por tenencia, ¿sí? Y acá yo miro, fíjense, que por ahí a veces no hay que quedarse con lo que a simple vista muestran los estados de resultados, porque fíjense, resultado por tenencia de bienes de cambio. Si yo comparo el resultado del negocio del año 2017 con el de 2018, a simple vista, ¿qué conclusión llego, chicos? Es mayor el de 2018. Claro, que el 2018 fue un año fabuloso. Tuvo mayor, claro. Sí. Pasé de 19 a 68. Claro, el de 2007 fue negativo incluso. Exacto. Pero yo diría, guarda, porque este resultado por tenencia, ¿qué quiere decir? Que yo tengo estoqueados bienes, que además no son míos porque los debo, y que aumentaron de valor. Ajá.
Pero la cuestión es que yo para poder esto convertirlo en una ganancia, recuerden que el estado de resultado va por lo devengado. Y acá le voy a preguntar a Yara este tema. ¿Qué entendés por la diferencia entre lo devengado y lo percibido? Uy, eso de conta uno. Sí, Lo devengado es... uy, ¿cómo lo explico? ¿Cómo era? Como lo que pasó en el ejercicio, lo que pasa, lo que se registra en el momento, era algo así. Bien. Candela, ¿qué opinas vos? ¿Cómo? Candela, ¿qué opinas vos sobre la diferencia entre lo devengado y lo percibido? O sea, como que el devengado reconoce el hecho económico, algo así. ¿Mm? ¿Y el Y percibido? el percibido es como que no se conoce, o sea, se conoce lo que efectivamente fue ocurriendo, ¿o no? Bien. Supongamos que yo hago una venta, ¿sí? La venta la realizo hoy. Es una venta al contado, ¿sí? Les vendo a ustedes esta clase. ¿Cuánto pagarían por esta clase? Mejor no les pregunto. Supongamos que se las vendo en 500 pesos. Le vendo esta clase en 500 pesos. Y al contado, ustedes me pagan 500 pesos. Ahí se dio la coincidencia entre el devengado y el percibido. La venta se realizó ahora y yo la cobré ahora, ¿sí? Si yo le vendo esta clase para que ustedes me la paguen el año que viene y les doy la clase ahora, el devengado se produce ahora porque yo le estoy dando la clase, pero el percibido El no, porque yo percibido. voy a cobrar. El percibido del año que, el año que viene, la segunda. O sea, devengado es lo que ya pasó. O sea, lo que yo pagué y pasó. Bien, Claro, el momento del hecho. Bien, el devengado es cuando la transacción económica se realizó, ¿sí? Claro. Si es una compra-venta, generalmente se realiza con la entrega de la mercadería, ¿sí? Ajá. Si yo les estoy vendiendo mercadería a ustedes y se las entrego, ustedes me la deben desde el momento en que la reciben, ¿sí? Claro, y el percibido, digamos, no tiene en cuenta el momento del hecho que ocurrió, digamos. El percibido es cuando eso genera plata, entrada o salida de plata. Los movimientos de caja. Cuando genera un movimiento de caja, ahí hablamos de lo percibido. Ajá. Cuando la venta, cuando la cobré. La compra de la mercadería, cuando la pagué. Si yo vendo al contado, el devengado y lo percibido se dan en el mismo momento. Si yo vendo a plazo, primero se produce el devengado y después se produce el percibido. Ajá. ¿Sí? Sí. Sí. Bien, y habíamos visto en una de las clases anteriores que el estado de resultados va por lo devengado. O sea, Sí. reconoce los resultados independiente, aunque yo no haya recibido plata. Yo puedo estar ganando, pero en realidad no recibí un peso, porque vendía crédito. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces fíjese que este resultado por tenencia se devengó, pero no se percibió para nada. ¿Por qué? Porque yo tengo los bienes de cambio. Resulta que los bienes de cambio valen más. Pero yo cuando llegue el momento de venderlo, ¿realmente lo voy a poder vender a este menor precio? Yo estoy reconociendo ahora porque valen más los bienes de cambio que tengo estoqueados. Pero guarda, que después la realidad puede cambiar. Capaz que el año 2019 es un año, si los tengo estoqueados los voy a vender como a lo sumo en el año que viene. Y quizás cuando lo voy a vender en el año 2019 lo vendo por debajo del costo. Claro, el valor baje. Ajá. Claro, entonces yo cuando miro este resultado operativo tan alto, y bueno, no me tengo que dejar engañar, porque acá hay un resultado que es contable, pero que en realidad después vamos a ver lo que va a pasar, ¿sí? Sí. Y bueno, y acá dentro de resultados financieros y por tenencias, así de lo que vimos del estado de situación patrimonial, ¿qué les parece? ¿Son más
resultados financieros o son más resultados por tenencia? Y acá le voy a preguntar a Agustina qué le parece. Y son resultados por tenencia negativos en este caso. Bien, ¿y por qué son? No sé qué es lo que hay acá adentro. Hay resultados financieros y por tenencia, pero vos me decís que estimás que la mayor proporción es de resultados por tenencia, ¿no es cierto? Sí, habría que ver en la nota qué especifica qué contiene adentro. Muy bien, vamos a sacarnos la duda, vamos a ir a la nota. Vamos a la nota 3.2. ¿Vieron que me quiero llevar bien el título de bruja? Entonces les pido todo el tiempo que me digan cosas. Bien, resultados financieros y por tenencia. Y acá tenía Agustina toda la razón, fíjense. Intereses ganados chiquitito. La Intereses perdidos, diferencia de cambio fue la que acá más, la mayor diferencia. bien. ¿Y por qué esta diferencia de cambio la está mostrando, no la muestra hacia arriba, mostró diferencia de resultado por tenencia, que debe haber sido una diferencia de cambio, porque estaban valorizados en dólares y ahora valían más? ¿Y por qué esta la muestra, esta diferencia de cambio está al resultado financiero y por tenencia? ¿Qué les parece? Bien, porque esta es la diferencia de cambio con la deuda que yo tengo en los proveedores, y mi mayor deuda es con los proveedores y es en dólares. ¿Sí? Sí, y volvemos al estado de resultado. Bueno, sí, me aparece un participante menos. Bueno, qué lástima. Bueno, nosotros vamos a seguir, chicos. Lástima que yo no grabé la clase, pero bueno. Ahí se unió de nuevo. Se conectó, creo. Ahí volvió. La profe se me había cortado el internet, no sé qué me pasó. Son cosas que pasan. ¿Quieren que hagamos un recreo? ¿Están cansados, chicos? O si no... Bueno, sospechaba que me iban a decir eso. ¿Qué estuvieron explicando? Profe, ¿qué me perdí? Nada, estábamos hablando. Bueno. Bien. Entonces, no, inclusive si alguien la graba, después me pasa el video y la subo al aula virtual por si a alguien le sirve. No, buenísimo, sí, mejor. ¿Alguno de ustedes la estaba grabando, chicos? Ajá. Bueno, si querés... Bueno, te lo voy a agradecer. Yo quería grabarlo, pero es como que no me aparece acá el despliegue de la... Igual, por ejemplo, acá tenemos como la opción de grabarlo. Y bueno, la profe sería. Claro, yo las clases asincrónicas, esas que le subí al aula virtual, las grabé acá. Pero acá es como que yo antes ponía el mouse acá y se me desplegaba un menú de opciones, que ahora no se despliega. Y y tengo miedo de que si me pongo a insistir en eso se vuelva más lenta la grabación, el diálogo. Entonces dije, bueno, lo dejo así. Pero si vos, Fabricio, lo estás grabando, te lo voy a agradecer, así yo la subo, digamos, ¿sí? Bien, entonces, fijémonos acá, estos resultados por tenencias, ¿por qué? Porque los bienes de cambio que tengo y los créditos por venta, acá se están valorizando más. Pero ya vimos que en realidad no son míos, porque prácticamente se los estoy debiendo a los proveedores. Entonces, mis bienes valen más, pero mis deudas también se crecen. Fíjense que casi la cifra se compensa una con otra. Los 44 millones inclusive son más chicos que los 47. Entonces yo veo acá estos 68 millones y digo, wow, mucho más alto que en el 2017. Pero en realidad esto es un poco ilusorio, porque esto prácticamente debería ser cero porque se compensa con esto, a simple vista, ¿no? Sí.
Entonces, cuando yo miro los balances, tengo que un poco mirar estas cosas, ¿viste? Porque a veces también esto puede estar hecho profeso para que yo me entusiasme y diga, wow, qué resultado, ¿no? Si no lo miro demasiado, digo, pasó de 19 a 68, pero si yo hago un análisis más finito, y yo sé que esto de 68, en realidad, no voy a decir que es un dibujo, pero en realidad, en los hechos, el resultado no es tan alto, porque este resultado acá operativo positivo se netea con este resultado por tenencia negativo, que nada más que está acá como resultado financiero porque es por la deuda que tengo con los proveedores. Que inclusive hay quien podría este resultado por tenencia mostrarlo acá abajo también. Pero Sí. no lo muestran acá abajo porque a ellos le hace lucir mejor el estado de resultado. Si yo a esto lo muestro acá abajo, estaría neteado y me quedaría menos la diferencia entre este y este. Pero lo muestro acá arriba porque acá estoy mostrando un mejor resultado operativo. A veces los truquitos contables hacen que yo dé una mejor imagen, ¿no? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, el resultado del negocio, que parece que es buenísimo, pero que en realidad si lo analizamos finito no es tanto, los resultados financieros por tenencia, otros ingresos y egresos que no, si quisiéramos saber, tendría que ir a la nota, no me voy a detener, y acá me voy al resultado antes de impuesto a las ganancias. Fíjense que es mejor que en el año 2017, pero si yo calculo cuán grande es, en términos de porcentaje, el resultado operativo con respecto al año anterior, cuando yo me voy al resultado antes de impuesto a las ganancias, la diferencia no es tan grande, no es tan fabuloso lo que mejoró el negocio. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Sí. Bien, después tengo el impuesto a las ganancias y después tengo acá el resultado del ejercicio, de la ganancia del ejercicio. Y fíjense esto que aparece acá abajo del estado de resultado, el resultado por acción ordinaria. ¿Qué es el estado? Estos resultados por acción ordinaria son 59 centavos en el año 2018 y 40 centavos en el año 2017. ¿Cómo les parece que va a surgir este resultado acá de 40 centavos? ¿Cómo te parece, María de los Ángeles, que surge estos 40 centavos? ¿Candela? ¿Alguna idea? No, la verdad es que no. Por acción ¿Fabricio? ordinaria. ¿Estos 40 centavos, alguna idea de dónde surgen? Bien, son los 9 millones divididos en los 22 millones de acciones, ¿sí? Los 9 millones de pesos dividido los 22, que es la cantidad de acciones totales emitidas, me da los 40 centavos de ganancia por acción, ¿sí? Claro. Sí. Y acá tengo que la cantidad de pesos por acción, en realidad de centavos por acción, crece, ¿sí? Que son los 13 millones divididos en las 22 millones de acciones. Esto, fíjense que esto no tiene la obligación de mostrarlo en su agro. Esto ya es un análisis al estado contable agregado propiamente al estado contable, ¿sí? Esto lo muestra porque quiere, pero en realidad el estado contable acá con la ganancia del ejercicio, acá ya está lo que tiene la obligación de mostrar. Van a ver que hay empresas que no muestran este detalle. Esto ya es casi un análisis de estado contable, está transformando el estado de resultado en un indicador, resultado por acción. Que si ustedes después cuando empiecen a hacer ¿han empezado a leer algo del libro sobre el análisis de estado financiero de Warren Buffett? Yo tampoco. Mañana lo empiezo. Bueno, yo ahora Porque esta tenemos que semana... traer un trabajo. Después eso sí. Bueno, esta semana no les voy a pedir autoevaluación, no les voy a pedir nada. Así ustedes tienen tiempo de empezar a leer ese libro. Tiene 225 páginas, pero una letra enorme, van a ver que no es tanto para leer, y es de lectura muy sencilla,
Y bueno, desde ya le anticipo que hay que leer ese libro y después bajar los balances de YPF y hacer el análisis que hace Warren Buffett. Por ejemplo, Warren Buffett se mira, uno de los indicadores que mira es el resultado por acción ordinaria. Ya es uno de los indicadores que mira él, ¿sí? Les cuento que mira 10 años para atrás, van a tener que bajar 10 balances de YPF, no me odien. Pero los balances de YPF tienen algo bueno. Muestran los estados contables en términos comparados de 3 ejercicios. Así que con que bajen 4 estados contables, tienen los resultados de 10. Bien, ¿y alguien investigó por qué YPF no ajusta por inflación? Ay, lo anoté, me olvidé. Ah, bueno, después cuando miren algún balance YPF se van a, yo no les digo, les dejo Sí, eso estaba en las notas, usted había dicho. Exacto, sí. Sí, lo anoté pero, acá y lo estoy viendo en el hoja. bueno, fíjense que acá cuando lean el libro sobre el análisis de estado financiero que hace Warren Buffett, mira una serie de indicadores cuando analiza las empresas, según los autores del libro, ¿no? Que no es lo mismo que lo hubiera escrito Warren Buffett, aclaremos desde ya, pero según los autores, mira una serie de indicadores Warren Buffett, y uno de los indicadores que mira es este, ¿sí? Y él, bueno, dice, si el indicador en 10 años se comporta de tal forma, es un indicador a favor. Y bueno, y después va mirando otro, ¿sí? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Sí. Bien. Ahora vamos al estado de evolución del patrimonio neto. Que bueno, Fabricio me preguntaba la vez pasada si se tiene que mostrar así. Quizás ustedes lo han visto en forma comparada en contabilidad con 2 columnitas acá al final donde muestra los... Por ejemplo, Lombí lo tiene así. Pero bueno, Insuagro los pone así, porque es el criterio del contador que elaboró los balances de Insuagro, chicos, ¿sí? Como no deja de mostrar nada de lo que le exige la ley, aunque haya cambiado la forma habitual, no está mal, ¿sí? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Y fíjense que como no emite nuevas acciones, esto ya lo habíamos dicho en una de las clases, acá no hay ninguna variación. Lo único que muestra este estado de evolución del patrimonio neto es la imputación del resultado. Acá tenemos los 13 millones de resultados, la parte que se distribuye como dividendos, y lo que se reinvierte en una reserva facultativa, ¿sí? Sí. Entonces, patrimonio neto. El patrimonio neto, que en el ejercicio anterior era de 34 millones, crece en 44 millones. ¿Por qué? Porque le imputo el resultado del ejercicio y le resto los dividendos en efectivo. Acá tenemos la explicación de que por qué pasa de 34 a 44. Estos 44, ¿dónde más los veo, estos 44 millones de patrimonio neto? ¿En qué otro estado, chicos? En el situación patrimonial. Ajá. Bien, si yo vuelvo al estado de situación patrimonial, fíjense que todos los estados se relacionan. El resultado que aparece en el estado de evolución del patrimonio neto es el resultado en el estado de resultados. Valga la redundancia. Y fíjense, el patrimonio neto al inicio, los 34 millones, el que aparece al inicio en el estado de evolución del patrimonio neto. Con el estado de evolución, con el patrimonio neto al cierre. Y la diferencia entre los 34 millones y los 44 millones, acá en este estado no lo puedo ver. Tengo que irme al estado de evolución del patrimonio neto para ver por qué pasó de 34 a 44 millones. Y después el estado de flujo de efectivo, que ya un poco lo comenté, y después vamos a hacer un ejemplo más adelante, para que lo confeccionemos entre todos. En principio, acá, el estado de flujo efectivo, ¿por qué método va? ¿Devengado o percibido, chicos? Percibido. Percibido. Acá se muestra el ingreso de plata cuando entró, y la salida de plata, que voy a ser redundante, que salió. El movimiento de plata está mostrando. Entonces, los fondos, digo plata en términos vulgares, en términos técnicos, fondos, y fondos son saldos en cuentas bancarias, dinero en caja, y inversiones de corto plazo. Los fondos al inicio, los fondos al cierre, la variación en el ejercicio. ¿Y cómo explicamos esta variación? Nuevamente,
las variaciones que generó el negocio, las actividades operativas, las que generaron las actividades de inversión, las que generaron las actividades de financiamiento. Si al flujo de fondo de las actividades de financiamiento le resto el flujo de fondo de la actividad de inversión, le resto el flujo de fondo de la actividad operativa, llego a la variación de efectivo en el ejercicio, ¿sí? ¿Y por qué es útil el estado de flujo de efectivo, chicos? Porque resume el movimiento de los fondos. La liquidez que hay en la empresa también. Separa los ingresos y los egresos. También. Bien, muy bien. Porque una empresa puede estar ganando un montón, pero capaz que no cobró un peso. Entonces, Claro. está ganando un montón, pero esa empresa, ¿le está entrando plata o no le está entrando plata? Y acá vemos que por el negocio no le está entrando plata. Encima está invirtiendo. Si tiene dinero es porque se endeudó, ¿sí? Sí. Y bueno, acá esto es algo que, bueno, deberíamos ver cómo sigue en el futuro, ¿sí? Y fíjense que acá vemos la variación de créditos por venta. ¿Qué pasa en créditos por venta? Créditos por venta, como veíamos ya en el balance, estoy dando más crédito, estoy vendiendo menos y estoy cobrando menos, ¿sí? Porque yo acá podría preguntarme, bueno, el flujo del negocio en el año 2017 era bueno, era positivo. Entraba más dinero que el que salía por el negocio. ¿Y ahora qué pasó? Y ahora en el negocio salió más plata de la que entró. Y bueno, ¿y qué es lo que explica? ¿Dónde hubo grandes presiones acá? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Bien. O sea, ¿qué son los rubros que más varían? Bueno, acá, estoy cobrando menos, estoy cobrando menos. Encima aumenta el stock de bienes de cambios, estoy produciendo y no estoy vendiendo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué el flujo pasa de positivo a negativo? Y porque cobro menos y además vendo menos, estoqueo más. ¿Sí? Sí. 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 Y no es tan negativo todavía porque me endeudé más con los proveedores. Si no me hubiera endeudado más, sería más negativo todavía. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Bien. Bueno, nota de los estados contables. Dado el tiempo y porque acordé con ustedes que los iba a liberar un poquito antes, voy a ver un poquito rapidito acá, ¿sí? Acá, bueno, si ustedes fíjense en unidad de medidas, van a ver que Insuagro explica que no ajustó por inflación. Entonces, cuando yo analice los estados contables, tengo que tener en cuenta que no están ajustados por inflación, ¿sí? Inclusive, fíjense lo que dice acá. No obstante, la existencia de variaciones importantes en variables relevantes de la economía que afectan los negocios de la sociedad. Y acá dice, bueno, el precio de las materias primas, de los insumos, el tipo de cambio, la tasa de interés, porque la empresa tiene mucha deuda con los proveedores, son todas variables que afectan mucho en los estados de resultado. Y cuando yo lo interpreto, tengo que interpretarlo en el contexto. O se aumentó mucho el activo porque se valorizaron los bienes de cambio a pesar de que no los vendí. Pero también me aumentaron mucho las deudas. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Y quiero resaltar algo acá. Fíjense, la sociedad no ha optado por la aplicación de las resoluciones técnicas 26, 41, 48. Fíjense que dice que no optó por aplicar estas resoluciones técnicas, pero podría haberlas optado. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué estoy remarcando esto? Hay una pregunta de las autoevaluaciones que yo les subí, donde decía, era un verdadero y falso, que decía que no importaba cuál era el contador que armaba los estados contables, que siempre los estados contables iban a mostrar lo mismo. Algunos respondieron bien, otros por ahí se me equivocaron. Pero la cuestión es que hay algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta cuando analizamos los estados contables. El estado contable es la opinión del contador que la elaboró. Acá este contador que la elaboró dijo, bueno, yo estas opciones no las voy a tomar, pero podría haberlas tomado. Otro contador que elaborara los balances de esta empresa llegaría a resultados distintos.
Por ejemplo, en bienes de uso no pondría los activos en leasing. Por ejemplo, los resultados por tenencia no los mostraría en el estado de resultado como los muestra. O sea, el estado contable es siempre la opinión del contador que la elaboró, ¿sí? Entonces, cuando estoy comparando dos empresas, tengo que tener muy en cuenta esto, ¿sí? Porque puedo ver una empresa que parece que es mucho mejor que la otra, pero en realidad quizás los negocios no es que uno es mejor que la otra, sino que está aplicando distintos criterios contables. ¿Hasta acabamos, chicos, o no? Sí. Sí, sí. Bien. Que yo les había puesto en una de las clases el ejemplo de Telecom y Telefónica, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Sí. Dos empresas que se dedican a lo mismo, que en una época los analistas de estados contables miraban el balance de una de las dos, no me acuerdo cuál era, si era Telecom o Telefónica, y una daba que tenía un resultado enorme y la otra que tenía un resultado chiquitito. Sí, Pero cuando miran los estados contables era al revés. Ajá. Y en realidad lo que pasaba es que tenían distintos criterios para amortizar los activos, ¿sí? Claro. Sí, ahora me acuerdo. Inclusive acá en alguna de las notas, que en aras de acelerar un poco, fíjense que quien elabora los estados contables lo dejan aclaro, que hacen estimaciones contables. Por ejemplo, la gerente de la sociedad realiza estimaciones contables para calcular en un momento dado, por ejemplo, las amortizaciones. Pero fíjense que las amortizaciones es una estimación contable. Yo podría estimarlas en más o en menos, cambiar el método para calcular las amortizaciones y me darían distinto. Y si yo las amortizaciones son más grandes, castigo más el estado de resultados, con más quebrantos. Si las amortizaciones son más chiquitas, muestro menos quebranto y el resultado es más alto. ¿Y acá de qué depende? ¿De que el negocio le fue mejor o peor? No, depende del criterio para amortizar los activos. El resultado puede ser más grande o más chiquito en función de cómo yo decido estimar estas amortizaciones. Lo mismo, cómo decido determinar el valor recuperable de los activos. Bueno, ese resultado por tenencia de los bienes de cambio. ¿Usé tipo de cambio comprador, tipo de cambio vendedor? ¿Qué tipo de cambio usé? Obviamente, ahí más adelante dice que el tipo de cambio vendedor, que es el más alto, pero podría haber usado tipo de cambio comprador. La liquidación de impuesto a las ganancias. También acá un contador y otro contador pueden liquidar distinto el impuesto a las ganancias, porque depende también de criterios. Acá, la previsión de deudores incobrables, que Insuagro los tiene. ¿Cómo estimo yo qué parte de los deudores que tengo no los voy a cobrar? Y cuando yo estoy estimando los deudores incobrables, estoy calculando un quebranto, que va al estado de resultados. Si yo esa previsión es una previsión grandota, voy a estar teniendo más resultados negativos. Si es una previsión chiquita, resultados positivos. Y acá voy a calcular una previsión para mostrar un buen estado de resultado, voy a mostrar una previsión para reflejar la realidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ustedes qué harían si fueran el contador de la empresa? ¿La previsión más alta posible o la más baja posible? La más baja. Ah, bueno, el estado contable no tiene para todo el mundo. Pero bueno, acá hay distintos criterios. Es la más. Sí, sí. Sí, sí, acá muy bien lo que vos decís, Fabricio, porque muchas veces uno mira el impuesto a la ganancia y dice, bueno, a ver, la ganancia del ejercicio por la tasa del impuesto y no me da. ¿Y por qué? Porque la liquidación que se hizo para el impuesto a las ganancias no es la misma que la liquidación contable. Quizás tomé un criterio para calcular la amortización para el fisco y tomé otro criterio para calcular la amortización que va en el estado contable. Quiero mostrarle más amortizaciones al fisco para tener el mayor quebranto posible y muestro la amortización lo más chiquita posible en el estado de resultado. ¿Sí? Muy bien, chicos. Pero como siempre, acá depende del criterio, y entonces yo eso es algo que tengo que tener en cuenta. Miro dos compañías, una gana 10.000 y la otra gana 9.000.
¿la de 10.000 realmente es mejor que la de 9.000 o esa diferencia de 1.000 pesos se debe a cuestiones contables? ¿Sí? Ese análisis lo tengo que hacer, ¿sí? ¿Chicos? Sí. Sí. Bueno, en aras de ser breve, les voy a dejar a ustedes para que vean el informe del auditor y el informe del síndico, porque había dicho que lo iba a dejar irse un poquito temprano. Quiero ser bruja, pero no tanto, entonces voy a cumplir con lo que acordamos. Así que bueno, les encomiendo que vayan leyendo el librito para hacer el trabajo. Les diría que bueno, no les encargo ninguna tarea, traten de leer por lo menos hasta la página 90, ¿es mucho? Un poco. ¿Hasta qué página? Hasta la 90. Bueno. En realidad, sí, hasta que no vean el tamaño de la letra no me dicen si es mucho o no. En realidad, chicos, el trabajo ya tiene fecha de entrega. Sí, el 6 de mayo, ¿no? Sí, no me acuerdo exactamente la fecha de mayo, pero El está 16 escrito. de mayo. Yo como recomendación, si ustedes tienen tiempo, traten de leer y de avanzar, así no pasa como les suele pasar muchas veces, que va cerrando el trimestre y se junta todo. Bueno, ¿Usted lo va a ir corrigiendo y devolviendo o cómo es el...? Yo O sea, ¿es con correcciones? Bueno, sí, yo preferiría corregirlo al final, chicos, y después, bueno, les voy a dar una etapa de recuperatorio, ¿sí? perfecto. Igual, si ustedes tienen alguna duda o dicen, bueno, profesora, me quieren mandar un avance para ver cómo van, Ajá, eso están encaminados, le quería preguntar. no hay problema, me pueden mandar un avance y le digo, van bien o modifiquen algo, digamos. Pero se lo subí, fíjense, las primeras clases con ese objetivo, digamos, de que para ver si puedo ayudarlos a ustedes, de que no se les junte con todo lo otro que siempre se junta al final, que toda la materia con los exámenes finales, con los trabajos finales. Ya desde el primer día tienen ustedes ahí el trabajo